Bienvenidas a los encuentros de la Fundación CSS Spol. Ya sabéis que estos encuentros los realizamos gracias a nuestro alumnado, que forma parte de nuestras formaciones de posgrado, como un aporte de prácticas y siempre con el objetivo de intentar aportar esa parte de información y educación sexual a la mayor población posible. La sesión se graba, así que si alguien no quiere aparecer, pues que apague la cámara, que quite el sonido y ya está, no habría ningún problema. Luego lo subiremos a YouTube, canal que os invito a visitar. Y nada, ahora tenemos a Javier Fajardo, que nos va a presentar una tertulia con el nombre de Transforamor. ¿Vale? Así que, Javi, si nos haces el favor, nos cuentas quién eres y qué nos traes, y es tu espacio, todo tuyo. Muy bien, bueno, pues yo soy Javi, me formé como animador sociocultural y ahora mismo también hice una carrera de trabajo social. Ahora mismo me dedico a dinamización comunitaria aquí en Madrid, en los distritos de Madrid. Pertenezco a un proyecto de dinamización vecinal. Y bueno, traigo como una pedrada que llevo así, lo digo así porque es verdad, llevo así ya como bastante tiempo y lo llevo ahí como rumiando tiempo. Y bueno, al final lo titulé Transformamor, pues porque quería hacer algo también práctico, ¿no? De que transformemos también y que seamos parte un poco del cambio. Ya llevábamos tiempo, ya llevo tiempo, ¿no? Y he tenido así como alguna experiencia donde he podido también orientar a alguna empresa, ¿no? En terminología inclusiva, en lenguaje y, bueno, y comunicación. Y también me apetecía un poco seguir trabajando este tema y traerlo aquí. Ya tuvimos una masterclass hace poquito también de lenguaje inclusivo y, bueno, yo me quedé con la idea de que trajo también Manu, ¿no? Al final, ¿no? De que podamos ser capaces de, de crear, ¿no? Nuestro propio lenguaje. Entonces, pues bueno, sí que he traído como una parte más mm, teórica, por así decirlo, no teórica porque tampoco es que me base en una teoría muy específica, pero bueno, y tampoco es que yo sea un experto, ¿no? En lenguaje inclusivo, o sea, totalmente muy humilde, ¿no? Y estamos aprendiendo, estamos aquí en el máster por eso. Y bueno, hay una parte pues un poco más de guía y de herramientas, ¿no? Y de justificación, ¿no? De por qué utilizar un lenguaje inclusivo. Y luego una parte que me gustaría que construyamos entre todas, entre todos, entre todes. ¿Vale? Bueno, también empezar, ¿no? Porque hoy es el día también de la visibilidad lésbica y está guay decirlo y que lo tengamos en cuenta. También sí vamos a estar trabajando ahora el lenguaje inclusivo. Y bueno, yo creo que empiezo un poco con la presentación. Luego habrá como una parte más práctica que sí que me gustaría pues invitaros a participar o por lo menos a reflexionar un poco y a lo mejor sí, o sea, molaría, ¿no? Llegar a crear algún concepto nuevo y llevárselo a los señores de la RAE, ¿no? Y decir, mirad, hemos creado este concepto nuevo. Pero bueno, eso es muy ambicioso, pero vaya, molaría. Que comparto la presentación y empezamos. Y muchas gracias. Vale, bueno, pues este es un poco el título que lo puse, que es, y bueno, pues eso, ¿no? Que creamos nuestro propio lenguaje, transformamos nuestro pensamiento y que actuemos, ¿no? Ese es como un mensaje que a mí me parece bastante claro, que al final pasemos como a esa parte activa. ¿Cómo utilizamos el lenguaje, no? Pues podemos responder esta pregunta, pues al final porque nos comunicamos, ¿no? Y en nuestra base de comunicación están las palabras. Ya sea en muchas culturas que también puedan ser ágrafas o no, utilizamos un lenguaje que al final va a depender mucho de nuestro contexto, ¿no? De nuestro contexto, de nuestra cultura, de nuestra vida, de nuestra sociedad donde nos estamos desarrollando, ¿no? El aprendizaje que tengamos, los esquemas mentales, muy importante, ¿no? Los prejuicios que podamos haber desarrollado y bueno, expectativas que podamos tener en cuanto a conocer ese significado.
y al final cómo creamos ese nivel conceptual en nuestro pensamiento. Cómo utilicemos estas palabras y cómo las aprendamos, pues va a tener también un efecto y un impacto, ¿no?, en las personas. Cuando nos comunicamos directa o indirectamente, ya sabéis que hay comunicación como muy verbal y comunicación no verbal, y también hay otra parte que es bueno, que hay varios elementos, ¿no?, en la comunicación. Y seguramente que muchas veces no sea de una forma muy, muy directa, ¿no?, la que queramos utilizar este lenguaje, y muchas veces, pues bueno, lo utilizamos porque es lo que aprendemos, y tampoco hay una intención, ¿no?, de dañar o de juzgar o de ofender. Pero aquí sí que yo que me planteo, ¿no?, y si elegimos la parte de cuidar, ¿no?, y por eso entro, ¿no?, en ese título que he puesto, ¿no?, de Transforamor, ¿no?, por esa parte de cuidar. ¿Por qué es importante cuestionar nuestro lenguaje? ¿No? Tenemos que partir de ahí, ¿no?, de hacer un poco de autocrítica y cuidar a los otros a través de él. Porque cuando utilizamos el lenguaje y utilizamos ciertas palabras referidas a la imagen, expresión o identidad, pues no sabemos qué vivencias puede tener la persona que tenemos delante, y pueden herir sensibilidades. Aunque no sea nuestra intención, puede hacer daño, ¿no? Y sobre todo, pues algo que yo también utilizo, pues vamos a ponernos en esa situación y pensar que también nos puede pasar a nosotros. También es importante cuestionar nuestro lenguaje porque crea un pensamiento. Por tanto, va a influir en nuestra conducta y en los esquemas mentales que construyamos. Pero también hay una pequeña puertecita, ¿no?, que se pueden destruir o deconstruir, por así decirlo, para no ser tan violento a lo mejor. Sobre todo a la hora que eduquemos, ¿no?, o cuando estemos trabajando con personas, es importante tener esto presente, ¿no?, porque al final, pues bueno, vamos a incidir en esa construcción. También, pues si queremos sentirnos escuchadas y validadas, porque no empezamos por las demás personas, las que conocemos o no, y bueno, porque aquí sí que digo, ¿no?, lo de que no recibiremos amor y respeto si no lo damos. Pues es algo que yo también trabajo mucho con chavalada, con peques y con adolescentes, ¿no? Pues el no hagas lo que a ti no te gusta que te hiciesen, ¿no? ¿Y quién no querría esto, ¿no? Ser escuchada, ser validada, ser respetada. Yo creo que es algo básico que donde tenemos que partir todos a la hora de relacionarnos, ¿no? Aparte de esto, que sería como las claves más sencillitas, traigo una guía muy, muy pequeñita, ¿no?, pues para utilizar o usar el lenguaje inclusivo. ¿Vale? ¿Cuáles son las propuestas? Pues como vimos también en la última masterclass, utilizar palabras neutras, en muchas ocasiones pues evita, ¿no?, que utilicemos un lenguaje que pueda potenciar a lo mejor la discriminación o la ofensa. Entonces, en vez de utilizar el masculino o el femenino, que también podría ser, lo que intentamos es hacer que las frases sean a lo mejor un poquito más largas, que esto a la hora de escribir o de relatar algún texto sí que a lo mejor nos puede costar más, o a alguien que trabaje en comunicación o en prensa, pues bueno, al final siempre queremos minimizar, ¿no?, el coste, pero bueno, podemos utilizarlo, ¿no?, y ponerlo en práctica y encontrar esas palabras. Es difícil, pero si nos ponemos a pensar y a reflexionar, seguramente que encontremos palabras clave que podamos a lo mejor expresar, ¿no? Pues por ejemplo, ¿no?, traigo ejemplos como pues profesoras y profesores. Pues si utilizamos profesorado, ya estamos haciéndolo más inclusivo. Alumnos, alumnas, alumnado. Trabajadores, pues personal, plantilla, profesionales.
bienvenida o bienvenido, que eso es muy, muy, muy típico, ¿no? De, bueno, pues cuando damos el recibimiento a alguien, cuando conocemos a alguien, ¿no? Pues bienvenido o bienvenida, pues te damos la bienvenida. Eh, Cuando pedimos sinceridad, ¿no? Pues sé sincero, sé sincera. Tu sinceridad es muy importante. O te pido esa sinceridad, ¿no? A la hora de hablar. O comunicarnos. Utilizar verbos y sustantivos también es algo que podemos tener clave para utilizar este lenguaje inclusivo. Utilizar la E, ¿no? Esto es algo que también se está trayendo ahora muy nuevo, se está conociendo, se está extendiendo, por así decirlo. Y bueno, pues desde el lenguaje inclusivo o desde el discurso oral y escrito, tiene varias formas que sí que se validan, ¿no? Desde a lo mejor desde más ciencias lingüísticas. Sobre todo porque al final una persona, bueno, esto lo pongo luego, no me adelantar, venga. Pues para que sean más inclusivos podemos utilizar la E, ¿no? A nivel personal, profesional y desde el activismo sobre todo, sustituyendo pues la vocal A o la vocal E o en el masculino. Si utilizamos el femenino y el masculino para referirnos. Por ejemplo, pues fontanere, cocinere, ella, nosotros, todes, etcétera. Es importante este uso, que esto es lo que decía antes, porque al final no estamos en una sociedad donde el género, esto ya lo hemos conocido todos, sea binario, ¿no? Entonces el género no es binario. El género va más allá, ¿no? de la construcción social que tenemos de mujer y hombre. Por dar persona a las o sea, y por dar voz a las personas no binarias o de género neutro o a género o al final cómo se identifiquen estas personas, el uso de la vocal él les incluye, ¿no? Esto es algo muy importante, sobre todo esto que estamos, o sea, sobre todo lo que no se nombra no existe, que aquí ya entramos como en la categorización o en el etiquetaje también, que también podría ser muy, muy construido de una forma positiva, por así decirlo, o más agradable, o también puede ser muy eh, desagradable o que pueda llegar a una construcción un poco más estigmatizada. Pero bueno, estas son cosas que también podemos hacer algo de reflexión y autocrítica y lo dejamos para más adelante. También es importante, ¿no? Porque el uso de la vocal E es legible para todas aquellas personas con problemas de visión. ¿Qué quiere decir? Que a la hora de leer textos o a la hora de escribir textos, por ejemplo en braille, la E sí que se puede leer, ¿no? Por ejemplo, o sea, si utilizásemos la X, ¿no? Pues sería también un poco lo contrario, ¿no? Que sería una desventaja en este sentido. El uso de la letra X también es una forma de utilizar un lenguaje inclusivo, es otra herramienta, eh, pero es verdad que aquí no incluye a todos los géneros si hablamos de géneros en plural. No es legible para todas las personas que tienen problemas de visión y el lenguaje debería ser accesible. Por tanto, se puede utilizar la letra X en tus círculos más cercanos, ¿no? Pues cuando hablamos a lo mejor por WhatsApp con nuestras amigues y demás, pero cuando hacemos una publicación en Instagram o nos dedicamos a ello, pues igual no es lo más reconocido o no es lo más valorado positivamente, ¿no? Porque no lo puede, o sea, sencillamente porque no va a poder ser leído, ¿no? Para todas las personas. Luego, por otro lado, después del neutro, del uso de la E y de la X, podemos seguir utilizando, ¿no? el femenino y el masculino. Por supuesto, pues no todas las personas y empresas o entidades están dispuestas a utilizar la vocal E o la letra X o generar palabras neutras, eh, pero bueno, podemos utilizar esta herramienta pues, para seguir aplicando algo de lenguaje inclusivo. Dentro de lo más inclusivo, pues bueno, no seguimos en términos binarios, ¿no? Por así decirlo, eh, pero sería un poquito menos inclusiva. Al final,
sí que aquí podríamos poner, podríamos utilizar el femenino en primer lugar, ¿vale? Y luego el masculino en segundo lugar. Pues, por ejemplo, camarero o camarera. ¿Por qué? ¿No? Pues por intentar visibilizar primero o por una lucha más feminista, por así decirlo, con perspectiva de género. Y, y básicamente esto. Por no enrollarme mucho más, ¿vale? Que si no, a lo mejor entramos en debates y reflexiones. Vale, ¿por qué es necesario una transformación social y apoyo al colectivo LGTBIQA+ en cuanto a la utilización del lenguaje inclusivo? Pues porque para aquellas leyes que aún no siguen penalizando la homosexualidad, identidades lesbianas y otras, ¿no? O no binarias. La legislación universal de matrimonio igualitario, como en España desde 2005, solo en 30 países la tienen, ¿no? El reconocimiento de las familias homoparentales o homomarentales para la adopción en todo el mundo. Incluir la identidad de género no binaria en las políticas públicas y trámites administrativos, como ahora mismo estamos en el proceso en España. El respeto a la identidad de género, a los pronombres de las personas trans, cambio de nombre, sexo en los documentos identificativos, no patologización y acceso a tratamientos quirúrgicos y hormonales. Y aquí os traía un poco el marco legislativo LGTBIQA+ mundial, que entiendo que si pincho aquí debería aparecer. Creo que ya en clase, o por lo menos en el máster, sí que lo hemos ido trabajando, ¿no? Lo dimos con Alba cuando estuvimos viendo los derechos sexuales y bueno, pues podemos ver este mapa que se ve fatal, pero bueno. No se ve el mapa. ¿No se está viendo el mapa? No. Tendrías que darle a compartir y volver a seleccionar Ah, el... bueno, pues nada. Bueno, no se ve el mapa. Lo que quería mostraros era como un poco la foto actual del marco legislativo mundial, ¿no? Pero bueno, al final quiere decir que todavía estamos en un proceso que tenemos que seguir construyendo y que, bueno, por poquito que hagamos entre todos y todas y todes, podemos hacer que esto vaya como pues con una perspectiva un poco más inclusiva, más libre, ¿no? A la hora de construirnos e identificarnos, ¿no? Y sobre todo en nuestras sexualidades, que al final van a ser vivenciadas de una forma muy, muy particular. Bueno, entonces, ahora, si queréis preguntar algo, pues me podéis preguntar algo y si queréis hacemos un paroncito, pero, pues bueno, antes de hacer esta tertulia, pues bueno, yo estuve hablando con mis compis del máster, ¿no? Y bueno, les pregunté sobre conceptos o expresiones que nos pudiesen chirriar a lo largo de nuestra vivencia en el máster o en nuestras vidas, ¿no? Y bueno, pues recogí un poco conceptos que fueron saliendo, ¿no? Y aquí están un poco todos y todas, o sea, todos los conceptos que recogí. También había algunas expresiones que las tengo como por aquí apuntadas, pero bueno, sí que salía, ¿no? Pues disforia, disfunción, monogamia, poliamor, acuerpar, parafilia, cuando nos referíamos a genitales o genitales masculinos o femeninos y no nombrarlos, ¿no? Como pene o vulva u otras realidades, ¿no? Más pues, dentro de la realidad intersexual, la expresión salir del armario, ¿no? Como entiendo que aquí como un concepto más desagradable o negativo, estigmatizado, lo normativo, ¿no? Que al final utilizamos la norma, ¿no? ETS, o sea, la aparición de ETS como enfermedad de transmisión sexual evoluciona el término ITS, ¿no? Como infección de transmisión sexual y ahora también se está utilizando más inclusivo infección de transmisión genital, ¿no? Pues, intentando también a lo mejor romper con la barrera sexual o el concepto sexual dentro de la salud sexual, ¿no?
y poder a lo mejor romper ese miedo, esa inseguridad, ¿no? O nombrarlo de una forma más sana o desde el cuidado. Sexualidad vs sexo, ¿no? Que también salía, ¿no? Este temita de debate como al final, ¿no? La identidad sexual sí que dentro está el sexo, pero nos ayuda, nos ayuda a identificarnos, nos ayuda a construirnos, o solo reducimos la palabra sexo a un panorama mucho más simplista y reduccionista, ¿no? Por así decirlo. Salud reproductiva, ¿no? Aquí entraba también, cuando hablábamos de salud reproductiva, a lo mejor también se hablaba joder, no me sale ahora, planificación familiar, ¿no? Y bueno, este tipo de expresiones que a lo mejor también entran como en un concepto muy reduccionista o que infiere a lo mejor, ¿no? Pues eso, planificación familiar, ya no es el hecho de protegernos y cuidarnos, sino de hablar del concepto familia, lo que conlleva ya formar una familia. Igual podemos disfrutar del sexo, ¿no? De una forma sana, desde el cuidado, desde el placer y ya utilizar estos métodos, o sea, estos términos nos están posicionando en una situación un poco más de cuidado, de inseguridad, de miedo, ¿no? Eh, el término etiquetas, ¿no? Al final también salía como etiquetar, categorizar todo, ¿no? Dentro del sistema, ¿no? Capitalista, heteropatriarcal, ¿no? Que podemos a lo mejor utilizar estos términos nos ayudan como a visibilizar y a la lucha, obviamente, pero también nos están clasificando en las mismas cajitas, ¿no? Que al final si queremos romper, ¿no? También con un sistema más binario, eh, ¿qué hacemos, no? Utilizamos un lenguaje inclusivo, lo creamos, lo transformamos, utilizamos estas etiquetas, ¿no? El término toxicidad, eh, relaciones sanas, aquí sí que se hablaba un poco del higienismo, ¿no? Del vocabulario, ¿no? De intentar que todo sea como muy claro, muy limpio, muy todo desde lo sano, ¿no? Y la homoparentalidad, el apego, la misma expresión hetero, ¿no? Entonces, pues bueno, dentro de estas palabras, no sé si queréis ahora, podemos abrir un poco el debate.